Licenciado en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora. Experiencia profesional. Su escritorio actual ha escrito la Dirección General del Trabajo del Gobierno del Estado de Sonora y actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 1987-1990. Coordinador de proyectos adscrito a la Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno Federal en la Ciudad de México 1990-1991. Director del área de la Secretaría de Promoción de Desarrollo del Gobierno del Estado de Sonora 1991. Coordinador jurídico del programa de regularización de solares con vivienda de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno de Sonora. Director General de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora 1994-1997. Titular de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado de Sonora 1997. Abogado postulante en despacho particular, ejerciendo en asesoría y litigio en materias penal, civil, mercantil, administrativa, familiar y amparo. Septiembre del 2015 a la fecha, Procurador General de Justicia del Estado de Sonora. Experiencia catedrática. Maestro titular de la Cátedra de Introducción al Estudio del Derecho en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. Maestro adjunto de la Cátedra de Derecho Municipal en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora. Maestro titular de las cátedras de Historia del Derecho Mexicano y Patrimonio y Derechos Reales en la Universidad Quino de Hermosillo, Sonora. Muchas gracias, señor Procurador. Señor Teniente, le pido un aplauso. Muchas gracias por la reseña. Creo que faltó mencionar ahí que el tiempo en el que fui maestro aquí, orgullosamente, de la Universidad de Sonora en la Escuela de Derecho, fue por ahí de 1992 a 1994, 95, impartiendo sí la clase de introducción al estudio de Derecho. Por ahí creo que está el maestro Ramírez Leiva, que era el coordinador de la Escuela de Derecho en aquella época, por allá está, fue el que nos dio ese privilegio de dar clases en la universidad. Y al mismo tiempo se impartía como maestro adjunto la clase de Derecho Municipal. Y las materias en la universidad aquí no pues fueron hasta hace 2 años, estuve impartiéndolas ahí durante 2 años hasta que pues, después por algún motivo me desprogramaron. Bueno, estuve escuchando con mucha atención al doctor Pesqueira, sus expresiones, sus experiencias. Sí quisiera yo aprovechar esta oportunidad porque sí escucho comentarios pues, en la opinión pública, en algunos ciudadanos, inclusive en algunos funcionarios, cuestionando de alguna manera los resultados en la implementación del nuevo sistema de justicia penal aquí en nuestro estado. Tengo la impresión yo de que se debe de hacer un análisis y una revisión en todo su contexto, desde su inicio y cómo está operando en este momento. Obviamente que yo tengo una visión muy diferente, primeramente porque tuve también el privilegio y la oportunidad de participar desde que se estuvo gestando este nuevo sistema, y me refiero al estarse gestando a los 2-3 meses antes de que iniciara esta administración, porque como ustedes saben, antes de eso nos encontrábamos en el último lugar a nivel nacional de su instrumentación aquí en el estado. Y segundo, teníamos como fecha límite el 18 de junio del 2016, y pues también la Procuraduría, que es una parte fundamental, una parte eje en la implementación del sistema, pues también al estar ahorita en su implementación, estoy muy al pendiente, estoy muy involucrado, tengo la impresión de que tengo yo la visión desde adentro, que evidentemente puede ser diferente a la percepción o a la impresión que algunas personas pueden tener afuera de lo que se está llevando a cabo. Primeramente, y antes de
iniciar platicándoles lo más breve posible sobre todas las tareas que tuvimos que realizar para poder llegar a este momento en el que ya se encuentra en todo nuestro estado operando el nuevo sistema. Me parece muy significativo y creo que hay que considerarlo. Un mensaje, yo trato de tener comunicación con mis agentes, algunos de mis agentes del Ministerio Público, con mis subprocuradores, mis directores generales, para ir tomando el pulso de cómo van caminando todos nuestros asuntos. Y aquí sí me voy a permitir, y esto lo voy a hacer porque me se me vino a la mente ahorita que escuchaba al doctor Pesqueira. Tenemos un centro de atención temprana, que no lo digo yo, lo dijo la doctora María de Los Ángeles Fromó, muy reconocida a nivel nacional. Ustedes saben que ella fue la encargada de la implementación en nuestro país del nuevo sistema. Estuvo con nosotros hace 2 o 3 meses y visitó el centro de atención temprana. Ellos también nos evalúan y al momento de hacer su recorrido y su reconocimiento a la señora gobernadora y al estado de Sonora, mencionando que era, así fue su palabra, era asombroso que en tan corto tiempo estuviera funcionando ya ese centro de atención temprana, pero no solamente funcionando, sino haciéndolo con gran calidad. Así lo dijo ella expresamente. Posteriormente vino la declaración también del señor Alejandro Martín. Ustedes pueden recordar que hace año y medio, él a nivel nacional, en un evento de organismos ciudadanos, él dijo que era una vergüenza cómo se encontraba en último lugar el estado de Sonora en la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Nuestra señora gobernadora, en ese momento siendo gobernadora electa, le contestó públicamente y le dijo: señor Martí, despreocúpese, en mi administración vamos a realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para que en tiempo y forma esté funcionando en el estado de Sonora el nuevo sistema de justicia penal. Y antes de entrar un poquito más a detalle sobre esas tareas que realizamos, yo recibo hace 3 días un mensaje de una compañera que trabaja precisamente en el Centro de Atención Temprana, egresada aquí también con ustedes de la Universidad de Sonora. Recientemente hemos tratado en la medida de lo posible de llevar sangre nueva a la Procuraduría, y me manda un mensaje ella, se entera cuál es mi número celular y me lo manda por WhatsApp y dice: buenas tardes, dice, disculpe el atrevimiento, solo deseo expresarle que no se va a arrepentir jamás sobre mi trabajo. Soy una persona con pasión, dedicación, que desea la oportunidad como mujer para ser tomada en cuenta como agente del Ministerio Público, para juntos en equipo cambiar imagen, que se actúe con honradez, objetividad, excelencia, autonomía e independencia, etc. Luego me dice aquí: además de saludarme, disculpe el atrevimiento, pero muy orgullosa de formar parte de la Procuraduría. Es muy satisfactorio para mí que en el mes de octubre celebré 25 acuerdos reparatorios, todos con excelentes resultados y con justicia restaurativa. Ver cómo la gente agradece la hermosa labor que hacemos, le quise compartir, me dice. Yo la felicito. Y después me dice: gracias por permitirme formar parte y con toda pasión en esa materia. Con gusto he venido dando todo al 100%, hasta los fines de semana acudo a los llamados, y mi satisfacción es ver cómo la gente que acude al auxilio de nosotros agradece y se lleva esa impresión de satisfacción con el nuevo sistema. Sé que mi trabajo, entrega y dedicación y eso será mi recomendación a futuro para lograr hacer agente del Ministerio Público orientador. Está de más decir que cuenta conmigo, siempre disponible en horarios, y allá lo esperamos cuando guste ir al Centro de Atención Temprana que se encuentra en la Policía Estatal Investigadora. Estos funcionarios del nuevo sistema de justicia penal trabajan de 8 a 10 de la noche y lo hacen de lunes a domingo. Ahorita que escuchaba al doctor Guillén, y aprovechando, y afortunadamente se encontraba aquí mi director del Centro de Atención Temprana, lo mandé a llamar
porque escuché que el doctor Pesqueira hacía referencia de que un amigo de él, un conocido, un abogado, no sé si fue el mismo, tuvo que esperar de un día para otro a que lo atendieran en el centro de atención temprana. Cuando yo lo he recorrido ese centro, y además tengo la información y estoy muy al pendiente del monitoreo y de cómo va, y le digo, y aquí está mi director general frente a mí, y le digo, a ver, ¿cómo está la situación? ¿Cuándo sucedió eso? ¿O está pasando eso? Me dice que no recuerda que haya sucedido algo así, que máximo 3 horas, probablemente sí espere algún usuario del servicio, ya sea un abogado o una víctima, pero de un día para otro me lo dice categóricamente que no, que tal vez esta persona, y lo aprovecho que está todavía aquí el doctor Pesqueira enfrente, tal vez esta persona pues a lo mejor se desesperó, pero también hay que tomar en cuenta una situación. El nuevo sistema de justicia penal aquí en Sonora, el centro de atención temprana tiene apenas funcionando con todos los delitos 4 meses. No podemos esperar que en esos 4 meses ya funcione óptimamente. Pero sí les puedo decir que en un comparativo con otros estados de la República que tenían ya muchos años operando el nuevo sistema de justicia penal, hemos ido escalando muchos peldaños y estamos en el 7º lugar, después de habernos encontrado en el último lugar hace apenas un año. Entonces, no vengo tampoco a que nos den aplausos ni reconocimientos, pero sí aprovecho este foro con estudiantes, con académicos, para que también escuchen la versión práctica de lo que está sucediendo adentro, lo que se está haciendo y el esfuerzo tan grande que están haciendo los funcionarios y empleados de la Procuraduría General de Justicia, desde el más modesto, pasando por los secretarios, los meritorios, los secretarios de acuerdos, los agentes del Ministerio Público, los directores generales y los subprocuradores. Aprovecho, si es que se encuentran por aquí algunos de nuestros agentes del Ministerio Público, para transmitirles mi agradecimiento y mi reconocimiento por el trabajo que realizan. Y que sepan también que yo estoy al pendiente de su trabajo y monitoreo y pregunto a los abogados litigantes, porque yo vengo del otro lado del escritorio y padecí situaciones de malas prácticas de funcionarios en la Procuraduría General de Justicia. Entonces, si yo llego del otro lado del escritorio, no puedo permitir que siga sucediendo lo mismo. Y yo lo voy monitoreando y voy viendo que están haciendo su mejor esfuerzo, y que cuando también me percato de que alguien realiza alguna mala práctica, también los cesamos de inmediato. Entramos con 100 agentes del Ministerio Público y hemos cesado aproximadamente a 30. Los hemos sustituido. Y para mí es importante, y créeme que esto no era parte de lo que yo iba a exponer, pero lo tengo que hacer tomando en cuenta las palabras ahorita del doctor Pesqueira, quien es mi amigo, lo respeto mucho, él sabe, lo admiro de su capacidad. En sus cursos he sido un asiduo participante porque he aprendido muchísimo de sus conocimientos. Pero yo también quiero que sepan los funcionarios de la Procuraduría, los agentes del Ministerio Público, que yo voy a defender su trabajo en el foro que sea. Entonces, en esta ocasión aprovecho precisamente para eso, para defender ese trabajo que yo lo veo día a día. Y entrando ya en el tema del nuevo sistema de justicia penal en nuestro estado, quisiera yo recordar cómo inició. Les decía hace un momento que faltaban 2 meses para que iniciara la nueva administración. Y está ese pronunciamiento del señor Martín. Y estando yo como formando parte de los asesores jurídicos de la persona que en ese momento era la gobernadora electa, me dice:
encárgate por favor del nuevo sistema de justicia penal. Quiero reconocer que yo como abogado litigante era un escéptico y me resistía al nuevo sistema. Pues yo tenía 20 años litigando con el sistema tradicional, que ya lo conocía más o menos, pues cómo me iban a cambiar todas las reglas y cómo venía un sistema de una cultura ajena a nuestro país. Entonces, ¿cómo me voy a volver a poner a estudiar un nuevo sistema totalmente? Entonces, bueno, me da esa encomienda, ese privilegio, y lo primero es que tengo una entrevista en la Ciudad de México con la doctora María de Los Ángeles Foro. Como muchos de ustedes deben de recordar, y lo acabo de decir hace un momento, Sonora se encontraba en el último lugar, y yo como litigante, pues volteaba a mi alrededor, y no veía más que cursos esporádicos, claro, los impartidos aquí por el doctor Pesqueira, por el doctor Sotola Madrid, por el doctor Guillén, pero al Estado yo no lo veía trabajando así con toda seriedad, en la capacitación, en la infraestructura, en el alineamiento de las normas jurídicas. Y entonces, y sabiendo que el 18 de junio del 2016 era la fecha límite que estaba contemplada, que se encuentra contemplada en la Constitución, en el transitorio de la Constitución General de la República, me entrevisto con la doctora Fromou y le pregunto: oiga doctora, pues siendo honesto, siendo franco, cuando entre la nueva administración de la licenciada Pavlovich, van a quedar 8 o 9 meses nada más de tiempo para que se cumpla el plazo. Con toda la experiencia que usted tiene, ¿considera que se puede lograr la implementación? O si no, pues ya para de una vez decir que no va a ser posible. Pero por otro lado estaba también el insistente y reiterado, la reiterada afirmación del presidente de la República en el sentido de que no iba a haber prórroga. Los mexicanos estamos acostumbrados a las prórrogas. Y yo pensaba que sí se iba a dar, que en un momento dado iba a haber tanta resistencia de los abogados en nuestro país que iba a tener que señalarse una prórroga, y máxime tomando en cuenta la situación que guardaba su implementación en Sonora. Finalmente, me dice la doctora Fromou, yo le digo una cosa: sí se puede implementar en Sonora, solamente que no hay margen de error, no puede haber ninguna equivocación en este lapso que queda. Entonces, lo comento con la señora gobernadora electa en ese momento, y entonces pues teníamos que buscar a alguien que fuera un experto, que conociera a detalle el nuevo sistema. Nosotros sabíamos del doctor Pesqueira, del doctor Sotola Madrid, pero también sabemos que ellos pues son reconocidos a nivel internacional y que permanentemente, ahorita está afortunadamente aquí con nosotros, pero mañana puede estar en Argentina y pasado mañana en España. Entonces teníamos que buscar a alguien que sí tuviera la disponibilidad de tiempo para concentrarse, pero que además tuviera también esos conocimientos. Y afortunadamente tuvimos noticia del doctor Raúl Guillén López. Ustedes lo deben de conocer muy bien. Literalmente yo no lo conocía, lo había escuchado en algunos de los cursos que daban aquí, pero no había ninguna relación, salvo haberlo visto ahí. Y literalmente personalmente vine yo y lo saqué de su cubículo aquí del Departamento de Derecho y le pedí que nos ayudara. De manera muy generosa se agregó a los trabajos y con todo empeño, sin escatimar esfuerzo, pues empezó con las tareas, que eran 3 tareas fundamentales y que les acabo de decir hace un momento. Primero, hacer los ordenamientos jurídicos que tenían que alinearse con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Había 11 o 12 ordenamientos jurídicos estatales que tenían que alinearse, y eso no es cualquier cosa. Hay que hacer un trabajo bastante esforzado para realizar ese alineamiento, esos ordenamientos jurídicos. Y además, llevarlo al Congreso del Estado
para que también los diputados lo revisen y si están de acuerdo, lo aprueben. En segundo lugar, estaba la parte de la capacitación, que también pues, es fundamental, así como lo dijo el doctor Pesquera hace un momento. Los operadores del sistema, empezando primero los policías municipales, los primeros respondientes, en donde el informe policial homologado es el cimiento para que podamos en un momento dado lograr una sentencia condenatoria. Había que capacitar policías municipales, agentes del Ministerio Público, jueces, defensores públicos que también tienen una participación fundamental. Y cuando nosotros llegamos a involucrarnos en esta implementación, quienes nos precedieron en la administración pretendían que un despacho de Monterrey, por allá, fuera el que supervisara y recibiera los recursos federales para realizar esa capacitación. Platicando con el doctor Guillén, dijimos, no nos parece lo más adecuado. Y aun cuando todavía no somos administración, necesitamos involucrarnos, intervenir e influir para que no sea ese despacho de Monterrey. Que sea una institución seria la que recibe esos recursos y que además supervise esa capacitación. Y esa institución fue la Universidad de Sonora. Afortunadamente tuvimos gran disponibilidad del señor rector. Había algunas cuestiones administrativas que allanar, se allanaron y la Universidad de Sonora fue la que recibió los recursos y la que supervisó la capacitación de los operadores del nuevo sistema en nuestro estado. Contrarreloj, lo entiendo, contrarreloj, pero era la institución que nos garantizaba los mejores resultados en el tiempo que nos quedaba, además de mucha transparencia en el ejercicio de esos recursos federales que estaban por llegar. Y tercero, algo que también se puede escuchar fácil, pero que es muy complicado. El Estado se recibió, como ustedes saben también, en una situación financiera muy complicada. Y había que construir los centros de atención temprana, había que construir las salas de oralidad y contrarreloj también. Esas son las tres vertientes principales que se tenían que atender en esos escasos 8 meses y tenerlos listos para poder cumplir en tiempo y forma. Ahí, nuevamente, como les digo, reitero mi reconocimiento al doctor Guillén, un académico producto de nuestra Universidad de Sonora, y también al doctor Pesquera y al doctor Soto La Madrid, que sé que el doctor Guillén está en constante comunicación con ellos, recibiendo asesoría y orientación en esta materia, porque no hay que olvidar que ellos son pioneros en este tema. Y bueno, llega el 18 de junio, la fecha límite, y afortunadamente no se inició la implementación en Sonora el 18 de junio, se inició el 30 de mayo, es decir, 18 días, y eso antes a la fecha límite. Eso nos dio un salto muy grande. Pero ya teniendo la infraestructura, ya teniendo el alineamiento de los ordenamientos jurídicos y ya teniendo dentro de lo posible la capacitación de los operadores. A mí, en la parte que me corresponde, son los agentes del Ministerio Público. Y los agentes del Ministerio Público, pues como lo comentó ahorita el doctor, son los orientadores, que son los que reciben primeramente en el centro de atención temprana las denuncias o las querellas y orientan si realmente es una conducta que pueda considerarse como penal o como audiencia administrativa, etc. Si es susceptible de llevarse al centro de atención temprana para la mediación o la conciliación, o si directamente se tiene que pasar a un agente del Ministerio Público investigador. Y bueno, se construyeron, se capacitó esta gente, y quiero decirles que hasta este día, a través de ese centro de atención temprana, se han celebrado 3.865 acuerdos reparatorios. Se dice fácil, pero no es fácil. Y es un número bastante grande, muy significativo, muy meritorio. Aquí también aprovecho para darle mi reconocimiento al licenciado Girado, que en mi concepto trabajo en ese centro de atención temprana coordinándolo. Y es donde empieza también a haber queja de ciertos sectores
en el sentido de que los acuerdos reparatorios llegan a o pueden constituir una puerta giratoria, y que cómo es posible que el que robó en la casa o en el súper, etcétera, lo estoy volviendo a ver en la calle si ya lo habían detenido. Eso es lo que produce que haya delincuencia aquí en Hermosillo y en Sonora, como si antes de estos, el nuevo sistema tiene 4 meses aquí en nuestro estado apenas funcionando en todo el estado, como si antes de los 4 meses no hubiera delincuencia. No es cierto, se lo digo en mi concepto, que el nuevo sistema de justicia penal sea el culpable de que se esté incrementando la delincuencia en nuestra ciudad o en nuestro estado. De estos acuerdos reparatorios, en lo que es robo a casa, habitación, que es en donde puede venir la más queja, solamente se han celebrado 9. Esos son los únicos 9 que pudieran considerarse como parte de esa puerta giratoria. 9 personas que sí entran a un domicilio sin violencia, porque cuando son delitos patrimoniales con violencia no son susceptibles de celebrarse un acuerdo reparatorio. Fueron robos sin violencia en casa habitación y fueron 9 de un universo de 3.865. Entonces, que no nos quieran hacer parecer como que se han celebrado unos 1.000 o 2.000 acuerdos reparatorios con delincuentes que hubieran robado en casa habitación. Solamente se han celebrado 9. Todos los demás acuerdos reparatorios también hay que tenerlo muy en cuenta, porque también ese es un mito y es algo que se ha referido, me parece a mí, responsablemente. Se le obliga a la víctima a que firme ese acuerdo reparatorio. Eso es falso, es acuerdo, es convenio, acuerdo de voluntades. Si la víctima o el ofendido no está de acuerdo, simple y sencillamente no celebra el acuerdo reparatorio, y entonces ese conflicto sigue su camino normal, se va a una agencia del Ministerio Público investigadora, y después de la investigación que realiza esta unidad, más bien unidad investigadora, pues si se acreditan los elementos del tipo y la probable responsabilidad, habrá de judicializarse. Pero en estos 3.865 acuerdos reparatorios ha habido voluntad de las dos partes. La parte ofendida ha estado de acuerdo. Y les platico un ejemplo porque quiero ser muy concreto. Pedí yo algunos expedientes para revisarlos. Me llega uno de una persona que entra, y les voy a decir el nombre de la institución, entra Súper del Norte y se roba 2 pastas de dientes. Y lo sorprende el guardia de seguridad, se le habla a la policía, lo detienen, se lleva ante el centro de atención temprana, se le pregunta primero obviamente a la víctima y también al imputado si están de acuerdo en que sean primeramente atendidos por un área de mediación o de conciliación. Cuando están de acuerdo, bueno, se les lleva para allá. ¿Cómo se arregló ese conflicto? Celebraron su acuerdo en donde el imputado regresó las 2 pastas de dientes y además fue penalizado con 1,000 pesos en efectivo adicionales que le pagó a la víctima. Hago un comparativo. Hoy en la mañana probablemente ustedes escucharon el programa de Luis Alberto Medina, Proyecto Puente. Habla una persona de la Ciudad de México, uno de sus colaboradores, y le narra ahí que cómo era posible que hace 4 años, ahí en la ciudad, hablando del caso del gobernador, estaba mencionando, pero pues por ahí lo intercaló este colaborador y dice, hablando con un juez, me platicaba cómo hace 4 años en el sistema tradicional, y así son las palabras textuales que dijo él, entra a una tienda de abarrotes y se roba 2 gansitos marineros y le aplicaron 4 años de cárcel. Pero para llegar en el sistema tradicional a condenarlo a 4 años de cárcel, obviamente que primeramente tuvo que haber el desgaste de la institución, en la integración de la averiguación previa, en la consignación, en la preinstrucción, en la instrucción, en el dictado de la sentencia. Si hubo apelación, pues ya cerraron el tribunal de alzada, y si hubo un pago directo, pues es otra historia.
Y además los 4 años que pasó este peligroso delincuente de 2 lancitos en el centro de readaptación social, con lo que le cuesta al Estado además tenerlo ahí. Bueno, pues lo traslado al ejemplo que les acabo de decir, de este, entre comillas, peligroso delincuente que se robó 2 pastas de dientes en Súper del Norte, y que yo tengo el expediente y se los puedo enseñar. Son casos concretos, en donde todo ese desgaste que les acabo de platicar, de integrar una investigación, de llevar a una judicialización, ahora como es el nuevo sistema, a una audiencia inicial, una audiencia intermedia, una audiencia de juicio, una audiencia de individualización de sanciones y después la compurgación de la pena, no tuvo que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque precisamente funcionó. Y ahí también, disculpe que lo vuelvo a mencionar, doctor Pesqueira, pero yo recuerdo que ustedes son los pioneros de la mediación en Sonora. O sea, hace 10, 15 años, pues yo también lo escuchaba, que hablaba, hasta las escuelas primarias y kinder llevaba para que los niños fueran ahí adquiriendo conciencia sobre la mediación. Ahora me doy cuenta de cuánta razón tenía. La mediación y la conciliación está funcionando aún en materia penal, como este caso. Pero así como ese caso que les acabo de dar del ejemplo, tenemos, y se lo reitero, 3.865 acuerdos reparatorios que no se convirtieron en expedientes, o ahora discos, porque ahora es judicial, ahora lo estamos viendo en las audiencias. Aquí también quiero aprovechar nuevamente para hacer un reconocimiento. Hay cuestiones, yo tengo la impresión de que en el nuevo sistema también nos estamos quedando un poquito limitados en revisar o analizar todo el contexto. Nos limitamos a ver que la puerta es giratoria, pero tiene otras figuras jurídicas muy importantes que están siendo efectivas y muy útiles para la procuración y en el concepto para la impartición de justicia. ¿Qué figura adicional? Los procedimientos abreviados. En este momento, hasta este momento hemos celebrado 208. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Bueno, pues que el imputado acepta que no se le equipare a una confesión técnicamente, pero él acepta su responsabilidad. Y entonces se faculta a la Procuraduría de Justicia para que pueda acordar con el imputado una penalidad que puede ser, bueno, pues disminuir la tercera parte de la pena mínima que tenga la tasa ahí en el Código Penal, aunque no necesariamente tiene que ser esa, puede ser más arriba. Les platico un ejemplo, y porque es muy práctico también, porque en ocasiones una cosa es lo que los medios de comunicación o lo que puede ser evidente en cuanto a lo que sucedió o a la verdad histórica, pero otra cosa es tener las pruebas.